alimentación sustentable y consultaremos con la doctora Alejandra Cantoral Preciado. Ella es especialista en nutrición clínica enteral y parenteral, maestra en ciencias de la salud con área de concentración en nutrición. También cuenta con un doctorado en ciencias en salud pública con área de concentración en epidemiología y un postdoctorado en salud global. Obtuvo la certificación en salud pública del National Board of Public Health Examiners en el 2010 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2015. Ha realizado investigación colaborando con instituciones internacionales como la Universidad de Michigan, la Universidad de Indiana y la Universidad de Copenhague y el Mount Sinai School of Medicine en estudios de cohorte al nacimiento desde el 2009. Sus líneas de investigación están enfocadas a exposiciones ambientales desde el periodo prenatal y su asociación con enfermedades crónicas, obesidad, esteatosis hepática, diabetes. Ha participado en más de 14 proyectos de investigación y tiene autoría en más de 68 artículos publicados en revistas de alto impacto nacional e internacional. Amplia experiencia como titular docente de diferentes asignaturas a nivel licenciatura y posgrado orientadas en nutrición, educación y bioestadística en diferentes instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. Actualmente coordina en conjunto con el Instituto Nacional de Salud Pública y Universidad de Copenhague proyecto de investigación en obesidad y anemia en el embarazo y recientemente se integró como académico de tiempo completo en el Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana. Doctora Alejandra, nos complace mucho tenerla el día de hoy. Gracias por su participación. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la invitación que me hacen a este evento, que ha tenido muchísimo éxito. Primero que nada quiero felicitarlas y muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Me puedes decir si ya la ven? Ya la vemos perfecta. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, en los próximos 20 minutos voy a hablar sobre esta parte de los sistemas alimentarios en el mundo, ¿no? Y cómo compaginan con la parte del ambiente y la salud a través de la nutrición. Entonces, primero que nada, me gustaría definir qué es un sistema alimentario. El sistema alimentario es todo un conjunto de procesos que incluyen desde el cultivo, cosecha, embalaje, todo el procesamiento, la transformación de los alimentos, el transporte, su comercialización, hasta el consumo e incluso la disposición de los desechos o desperdicios de los alimentos. Entonces, nuestro sistema alimentario actual, cuyas principales características tiene es la producción a gran escala de alimentos industrializados, excesivo consumo de estos alimentos procesados que pueden ser densos en energía y pobre en micronutrimentos, y con una alta cantidad de desperdicios. Sabemos que 30% de la producción de los alimentos se va a desperdicio. Todo este sistema actual ha contribuido a los problemas tanto de inseguridad alimentaria, desnutrición, deficiencia de micronutrientes y obesidad. Y a la par también han dañado a nuestro medio ambiente. Entonces, para ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, publica este reporte de cómo transformar nuestros sistemas alimentarios para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Y ellos marcan que el sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza no solo la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, de forma que no se ponga en riesgo ni las bases económicas, ni sociales, ni el ambiente, y permiten proporcionar seguridad alimentaria y nutrición no solo a nuestras generaciones, sino a las generaciones futuras. Entonces, sabemos bien que lo que la gente consume impacta no solo la salud, sino también la salud del planeta. Y también se reconoce ampliamente que dentro del top 10 de los riesgos para la carga de la enfermedad están los riesgos asociados a la dieta. ¿Y a qué nos referimos con riesgos asociados a la dieta? Pues básicamente a lo que son dietas altas en sodio, altas en grasas trans, altas en bebidas azucaradas, en carnes procesadas, pero también los riesgos asociados a la dieta se refiere a dietas bajas en fibra, bajas en consumo de frutas y verduras,
Entonces, todos estos patrones dietéticos que tenemos actualmente nos han llevado a un panorama mundial de este tipo. Tenemos 2 billones de personas en el mundo con sobrepeso y obesidad, la misma cantidad con deficiencias nutrimentales, 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo y también aún tenemos un problema de desnutrición crónica o desmedro en 150 millones de niños. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a las metas mundiales de nutrición para el 2025, en donde se plantea reducir el porcentaje de niños con desnutrición crónica, reducir la anemia en mujeres en edad reproductiva, el bajo peso al nacer, parar o frenar, ¿no? la prevalencia de obesidad en niños? Entonces, ¿cómo podemos llegar a estas metas mundiales para el 2025, cuando por un lado tenemos esta doble carga de la mala nutrición? Tenemos hambre, tenemos problemas con desnutrición, pero a la vez también tenemos problemas con obesidad. Entonces, igual, la FAO nos da este reporte de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. Aquí les puse ejemplos de algunos países de Latinoamérica de la prevalencia de subalimentación, donde vemos en países como en Guatemala, Honduras y Nicaragua una prevalencia arriba del 5%. Entonces, tenemos estos problemas aún en la parte de América Latina, pero a la vez también específicamente este es el caso de México, utilizando los datos de la ENSANUD, vemos que 7 de cada 10 hogares reportan que tienen algún tipo de inseguridad alimentaria. Y en los hogares donde tenemos inseguridad alimentaria media o moderada, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva tiene a la vez sobrepeso con anemia. ¿Esto por qué? Porque estos hogares de alimentación, de inseguridad alimentaria media y moderada, llevan un patrón de alimentación con alimentos altos en densidad energética, pero muy pobres en micronutrientes, que realmente son los alimentos que satisfacen al individuo y los puede obtener a un bajo costo. Entonces, también este reporte publicado en el American Journal of Clinical Nutrition por el Dr. Rivera y sus colaboradores nos muestra que en los países de Latinoamérica existe al mismo tiempo niños con desnutrición crónica y madres con sobrepeso. En el caso de Guatemala es el país con la mayor prevalencia, el 20%, pero en México no nos quedamos atrás, ¿no? Prácticamente 8, casi 10% de los hogares tenemos a una mujer con sobrepeso y a su hijo menor de 5 años con desnutrición crónica o desmedro. Entonces, a la par de los problemas que tenemos de la salud en el mundo, tenemos también otro reto. Para el año 2050 se estima que seremos 10 billones de personas y entonces los gobiernos tienen que pensar cómo vamos a alimentar a 10 billones de personas. Esto requiere un incremento del 56% en la producción de alimento, pero a la vez sin deforestar más el planeta. Actualmente casi el 50% del territorio de todo el planeta se ocupa para la producción de alimentos. Y por otro lado, otra de las preocupaciones que se tienen es la emisión de gas de efecto invernadero, que también es algo que se debe de reducir. Y como ustedes ya saben, las emisiones de gas de efecto invernadero se asocian muchísimo a la producción de alimentos. Aquí les presento esta gráfica de pastel en donde vemos que prácticamente toda la producción de alimento produce emisiones de gas de efecto invernadero. La mayor parte se asocia al ganado de carnes rojas, pero si contamos toda la parte que involucra alimentos de origen animal, pues tenemos que más del 50% de la producción de los gases de efecto invernadero vienen justamente de la producción de alimentos de origen animal. Pero no solo importa que se produzcan estos gases como el dióxido de carbono y metano, que son responsables en parte del cambio climático, sino también tenemos un problema con la huella hídrica. ¿A qué nos referimos con huella hídrica? Es a la cantidad de agua dulce que se ocupa también para producir alimentos. Entonces, igual, para la producción de todos los alimentos se requiere de agua, ya sea para riego, para dar al ganado, etcétera. Pero nuevamente vemos que la producción de alimentos de origen animal, lo que serían las carnes rojas,
para producir 1 kilo de carnes rojas se requiere 15,000 litros de agua, ¿no? Mientras tenemos otros en donde no, específicamente en los alimentos de origen vegetal, no se requiere tanta cantidad de agua. Y por otra parte, sabemos que en los últimos 100 años se ha perdido el 80% de la biodiversidad de los cultivos. Entonces, ahora cada vez la producción de alimentos es más específica, solo se cuenta con unas cuantas semillas en comparación a la gran variedad que teníamos a principios del siglo pasado. Es por ello que ciertas organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud lanzan este tipo de reportes como el de Sistemas Alimentarios Sostenibles para una Alimentación Saludable, en donde nos dan un camino y una guía, sobre todo para los países y los tomadores de decisiones, de qué acciones podemos hacer desde la producción, desde el almacenamiento, distribución, la comercialización de los alimentos, la regulación y finalmente el consumo, ¿no? Y cómo se pueden aprovechar estos alimentos y evitar desperdicios para tratar estos dos problemas. La FAO en 2010 establece que las dietas sostenibles son las que generan un impacto ambiental reducido, contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional para que tanto las generaciones actuales como las futuras lleven a una vida saludable. Además, estas dietas deben proteger y respetar la biodiversidad, como les comenté anteriormente, que no se vayan perdiendo esta biodiversidad que se tiene en el mundo de los diferentes cultivos, debe de proteger el ecosistema, pero muy importantemente debe de ser culturalmente aceptable, accesibles, económicamente justas, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas, saludables y que optimicen los recursos naturales y humanos. Entonces, para ello, ¿qué se recomienda? Se recomienda que los gobiernos hagan guías de alimentación basadas principalmente en alimentos de origen vegetal, prefiriendo alimentos locales y de temporada, justamente para cumplir con la parte de culturalmente aceptables, accesibles y asequibles, reduciendo los desperdicios de alimentos, que es un problema muy importante que tenemos actualmente, y reduciendo principalmente el consumo de carnes rojas, carnes procesadas y de alimentos altamente procesados y bebidas azucaradas. Entonces, como ya les comenté, una tercera parte de los alimentos que se producen son desperdiciados y esto va a depender de la región del mundo, ¿no? En el caso de América del Norte y Oceanía, el desperdicio per cápita es mucho mayor que en otros países y para ello la FAO también nos da esta guía, esta orientación, donde podemos detectar todos los pasos en los que se desperdicia alimento. No solo es en la parte del consumidor, restaurantes, servicios, hoteles y demás, sino desde las pérdidas que se realizan en la producción y la cosecha. Cuando se almacenan los alimentos también se pierde parte de su producción, el procesamiento, la transportación, etcétera, hasta lo que podemos hacer nosotros como consumidores, y es ahí donde nosotros como nutriólogos también podemos orientar a la población y darles técnicas sobre cómo disminuir el desperdicio de los alimentos. Entonces, concluyendo en esta primera parte de la presentación, ¿qué implica la sostenibilidad en alimentación? Satisfacer sus propias necesidades. Entonces, esta sostenibilidad tiene un efecto que va a depender considerablemente entre países de bajos y altos ingresos, porque tenemos diferente nivel de desperdicios, de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, y diferentes problemas asociados a la nutrición en cada país. Por lo tanto, esto debe de contextualizarse. Entonces, para poder alimentar, ¿no? Hacer una propuesta de alimentación para el 2050, donde vamos a tener 10 billones de personas y lo que queremos hacer es dar un sistema que sea basado en dietas que respeten el planeta, que disminuyan las emisiones de gas invernadero, que disminuyan la gran cantidad de agua dulce que se está utilizando, pero a la vez que sean dietas saludables y que ayuden a resolver los problemas asociados a la nutrición. Entonces, el profesor Willett y el profesor Rockstrom proponen, y son los líderes de la comisión EAT, que esta comisión lo que propone son dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles.
Y básicamente la visión de ellos es tener un sistema alimentario mundial justo y sostenible para el planeta y para la salud de la población. Y muy importante, sin dejar a nadie al margen. Es decir, tenemos que incluir a todos los países y a todas las regiones del mundo. Ellos proponen, toda la comisión Eat Lancet lo que propone es una dieta que se llama flexitariana, la cual se basa principalmente en alimentos de origen vegetal, pero con opción a incluir cantidades moderadas de pescado, carnes y productos lácteos. Entonces aquí podemos poner, bueno, más bien, aquí les presento un ejemplo de una dieta basada en 2.500 calorías, donde vemos que los granos enteros pueden representar hasta el 60% de las calorías. Esto va a ser contextualizado dependiendo del país. Los tubérculos almidonados no tienen tanta cantidad de consumo en esta dieta y el consumo de frutas y verduras muy importantemente en conjunto más o menos representaría unos 500 gramos por día. Además, si vemos en cuanto a las fuentes de proteína, se basa en proteínas de origen vegetal a través de las legumbres, de frutos secos, con una disminución de las proteínas de origen animal. Si vemos en el caso de las carnes rojas como ternera, cordero, etcétera, ellos proponen un consumo de 14 gramos al día, lo que representaría más o menos unos 100 gramos de carne roja por semana. También hacen especial énfasis en que las grasas sean principalmente de ácidos grasos insaturados y si se fijan, la cantidad de azúcar añadido es bastante baja, es de solo 31 gramos por día. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos e ilustraciones que nos presenta la comisión de Eat Lancet para estas dietas sostenibles. ¿Cómo se vería el plato? Pues más o menos así, aproximadamente en la mitad de nuestro plato estaría formulado por frutas y verduras, mientras que la otra mitad con granos enteros, fuentes de proteína vegetales, aceites vegetales y opcional o en cantidad modesta proteínas de origen animal. Ahora, ¿qué pasa con la recomendación contra la realidad? Tenemos una brecha, un gap entre los patrones actuales de alimentación en el mundo y lo que propone la comisión. Entonces, tomando en cuenta que esto sería lo que propone la comisión, a nivel mundial hay un exceso de producción de carnes rojas y de vegetales almidonados. Ahora, si nos vamos específicamente a Norteamérica, que es donde se encuentra México, pues entonces vemos que estamos muy lejos de alcanzar estas recomendaciones para lo que son verduras, frutas, legumbres, granos enteros, frutos secos y también tenemos un exceso de producción y consumo de lo que serían carnes rojas y vegetales almidonados, también un exceso en cuanto a la producción y consumo de aves y productos lácteos. Entonces, prácticamente ahorita lo que les voy a presentar son algunos ejemplos de evaluaciones de cómo se puede adecuar y cómo se han adaptado estas recomendaciones en diferentes contextos y países. Pero antes de pasar a esto, aquí es muy importante que esta propuesta que les presento de la dieta flexitariana ha sido evaluado por Springman y sus colaboradores y muestran en estas estimaciones que a nivel mundial, si adoptáramos esta dieta flexitariana, disminuiría la muerte prematura. Y aquí nos referimos a muerte prematura, los autores se refieren a muerte prematura, no solo a la que se causa por obesidad y enfermedades crónicas, sino también a la que se causa por carencia de nutrimentos o desnutrición. Y a la vez, la adopción de esta dieta flexitariana disminuiría los impactos en nuestro ambiente. En el caso particular de México, sabemos que para frutas y verduras, solo entre 7 y 16% de la población cumplen las recomendaciones de consumo de frutas y verduras de más de 400 gramos al día y solamente entre 1 y 4% de la población cumple la recomendación de consumo de leguminosas. Y esto es contradictorio porque si vemos este análisis en la tendencia de ofertas de alimentos en México, lo que ha incrementado en los últimos 20 años en 25% es la oferta de carnes, mientras la oferta de leguminosas ha disminuido en un 35%.
Ahora, si vemos el ejemplo en otros países, aquí vemos el Harvard Healthy Eating Plate. Y entonces, una cosa es lo que ellos proponen como consumo, que básicamente la mitad es a través de frutas y verduras, que lo vemos aquí representado en las líneas naranjas, y lo que se está produciendo actualmente, de acuerdo a los reportes de la FAO, con una gran cantidad de producción de azúcar que no está mínimamente dentro de las recomendaciones, y la cantidad de frutas y vegetales que se está produciendo es solo del 11%. Entonces tenemos esta brecha entre lo que se debería de comer y lo que se está produciendo. En ejemplos ya más específicos vemos que las guías dietarias de Canadá siguen más o menos esta recomendación del Eat Lancet Commission, y además en las guías canadienses encontramos que ellos hacen énfasis en que los alimentos que elijas impactarán no solo tu salud, sino la del medio ambiente. Considera en sus elecciones lo que compra, la producción local, lo que se consume y cómo se manejan los desperdicios. Y en el caso de la producción local, recordemos que en Canadá, en las escuelas de educación primaria, básicamente todas las escuelas de educación primarias compran a los productores locales los alimentos para dar el lunch de los niños en las escuelas primarias. Ahora, este reporte de la dieta australiana que acaba de salir la semana pasada, también basándose en las recomendaciones de la Comisión EAT, proponen Goodlin y sus colaboradores una canasta básica para 2 adultos y 2 niños australianos, considerando las recomendaciones de la Comisión EAT, y la comparan tanto en cantidad como en precio contra la típica canasta básica australiana, y ellos ven que la canasta australiana es mucho más cara significativamente que la canasta que ellos elaboran siguiendo las recomendaciones de la Comisión EAT, por lo que ven que el cambiar a este tipo de dietas no implica un gasto extra para las familias australianas. Otro ejemplo muy importante es el de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, nosotros sabemos, basados en evidencia, que tiene muchos beneficios para la salud, principalmente beneficios cardiovasculares, pero la dieta mediterránea es un ejemplo de un plan de alimentación sostenible, ¿no? No solo por sus beneficios a la salud, sino porque también las estimaciones que se han hecho por el profesor Serra Magen y sus colaboradores sobre la dieta mediterránea es que si toda España siguiera este tipo de dieta, entonces lograrían que las emisiones de gas de efecto invernadero se disminuyeran en 72%, y también disminuiría el uso de la tierra agrícola, el consumo de energía, y disminuiría el consumo de agua en 33%. Entonces, la propuesta de la nueva pirámide de la dieta mediterránea no solo incluye el consumo de los grupos de alimentos y basados en frutas y verduras y qué proporción de cada alimento, sino también incluye toda la parte de sostenibilidad en la producción de los alimentos, lo cual es un ejemplo a seguir. Para finalizar, quiero hablar del caso de México, que es muy importante. En el 2017 es presentada la dieta de la milpa por la Secretaría de Salud, liderada por estos dos autores, por Hernán José García y por el doctor Almaguer, y entonces ellos proponen este modelo de alimentación mesoamericano. ¿De qué se trata la dieta de la milpa? La dieta de la milpa es un sistema de alimentación que está enfocado en el contexto local. Sabemos que México tiene una gran diversidad de alimentos en todos los estados, en las regiones, y que tenemos frutas y verduras disponibles todo el año. Tenemos frutas y verduras de temporada como chilacayota, berro, chaya, huitlacoche, frutas como el nanche, chirimoyas, tunas y demás. Entonces, ellos lo que proponen es esta dieta basada en este sistema de la milpa mesoamericano, donde, si ustedes se fijan, la mayor proporción de las calorías vienen a través de las frutas y verduras, tomando el contexto local. Una parte muy importante de las calorías vienen de los cereales integrales, principalmente maíz, también incluyen el amaranto, diferentes tipos de maíz,
y leguminosas, incrementar el consumo de leguminosas y oleaginosas con una baja proporción de las calorías provenientes de productos de origen animal y además también de tubérculos harinosos. Entonces, en esta dieta con México, que es un país con gran diversidad de alimentos, esta dieta de la milpa aporta no solo la diversidad, sino también la aceptabilidad, la integración e incide en la autosuficiencia y la salud. Y realmente los autores proponen que en cada región del país la dieta de la milpa podría tener un sabor diferente. Aquí lo que nos faltaría hacer es una evaluación del impacto ambiental de cómo al adoptar esta dieta, ¿no?, que se alinea totalmente a lo que se propone por la Comisión Eat Lancet, que además la Comisión reconoce que puede incluirse como fuente de proteína insectos, que también están propuestos en la dieta de la milpa, siempre sean inocuos, como en el caso de los chapulines. Entonces, lo que nos faltaría hacer es evaluar el impacto de esta dieta para el medio ambiente, si es que la adoptáramos a nivel nacional, como se ha hecho en el ejemplo de España y de los países que ya les presenté. Solo concluyo con, tenemos muchas opciones para orientar a nuestra población y a nuestros pacientes sobre cómo reducir el desperdicio de alimentos, que es muy importante. Y si ustedes están más interesados en este tema, los invito a que sigan las transmisiones de la tercera conferencia global sobre sistemas de alimentación sostenibles que se llevarán a cabo el próximo mes. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Tenemos unas dudas en nuestro chat sobre si la alimentación sostenible estará enfocada hacia el vegetarianismo y veganismo, o si ahorita se permite el consumo de productos de orígenes animal. No, no es exclusivamente vegetariana. Como les presenté, es una dieta que se llama flexitariana, bueno, así lo ponen los autores. Y básicamente la mitad del plato o la mayoría de las calorías deben de venir de frutas y verduras. La mayoría de las proteínas deben de venir de alimentos de origen vegetal, como leguminosas, algunas nueces, pero también se incluyen, como vieron en la descripción, lácteos, carnes rojas, pollo, aves, huevo, etcétera, en una proporción mucho menor, porque la idea es que al bajar la producción de estos alimentos de origen animal, no solo va a tener beneficios para la salud, como ya lo sabemos, sino que además va a contribuir a la salud del planeta, disminuyendo el consumo de agua y las emisiones de gas de efecto invernadero. Entonces, no es totalmente vegetariana, es lo que se llama flexitariana. Muy interesante. También queríamos preguntarle qué sigue en México para poder adaptar este modelo de alimentación en el país y específicamente si considera que el consumo de insectos sería una buena manera para aumentar el consumo de proteína de una manera más sostenible. Sí, bueno, la verdad es que la propuesta de la dieta de la milpa que se hizo en 2017 es una gran propuesta porque está enfocada al contexto local de México, y México es muy grande, ¿no? También tenemos muchas diferencias entre las regiones, o sea, lo que se produce en el norte, en el sur, los alimentos locales, las hierbas que utilizamos para cocinar. Y sí, en efecto, en el caso de los insectos puede ser no la fuente única, pero una fuente extra de proteína, cuando así seas culturalmente aceptado. Sabemos que en algunas comunidades sí es culturalmente aceptado el consumo de estos insectos, e incluso, como comenté, la Comisión Eat Lancet propone que sí sean incluidos como parte de la dieta. O sea, es decir, tratar de adaptar toda esta propuesta al contexto local. Contexto local no solo nos referimos a la parte del país, ¿no?, sino como en el caso de México, en cada estado, en cada región, lo que se produce, lo que se consume. Tenemos una gran variedad de plantas, entonces sería importante primero tratar de adaptar las guías alimentarias enfocadas a esta dieta de la milpa, y segundo, como comenté, lo que nos faltaría es hacer una evaluación en el impacto ambiental de ser adaptada esta guía. Muchísimas gracias por solucionarnos esas dudas. Sin duda fue un excelente
presentación y pues nos ha motivado a buscar una mejor relación con el medio ambiente. Le comparto la constancia que vamos a estar presentándole por su participación y le agradecemos el tiempo y esfuerzo que le dedicó a su presentación. Al contrario, muchas gracias por la invitación.